Y ayer le informábamos de 10 muertos en un enfrentamiento entre sicarios e integrantes de la Fuerza Civil de Nuevo León en la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo. Un tramo carretero en el que ha habido muertos, desapariciones, asesinatos, y en todo el país ha habido este tipo de situaciones. Son cientos los robos, los bloqueos, los secuestros, junto con los retenes que instalan los grupos criminales. Estos grupos criminales, hoy se dijo que por una parte no se toleran los grupos criminales y que por otro lado, cuando hay retenes, respetan a los del gobierno. Lo cierto es que estos retenes colocados por los grupos criminales en muchas carreteras del país son, como el accionar de los propios grupos, casi impunes. Son grupos criminales que trabajan con absoluta impunidad. Los retenes están presentes en prácticamente todo el territorio nacional, en todas las carreteras. Así operan secuestrando, así operan robando, así operan violando, así operan transportando gente, drogas y armas. Se adueñan de las carreteras. Y no ocurre solamente en carreteras aisladas, ocurre en las principales autopistas del país. Y no ocurre solamente en horas de la noche cuando no hay tránsito, ocurre a todas horas, tanto en la autopista del Sol como en la Monterrey-Nuevo Laredo, como en las de Puebla, Veracruz, en todas, en la México-Querétaro, en la Querétaro-Saltillo, en todas cotidianamente. Es un tema en que las autoridades están lisa y llanamente rebasadas. Algunos tramos de las carreteras del país son una pesadilla para los automovilistas. Me acaban de tirar 6 balazos la mafia, me hicieron que me arrendara, nos atravesaron aquí, a mí y a este trailero. No les recomiendo a ningún ciudadano de aquí transitarla, mucho menos ya en tales horas de la tarde. Son trayectos donde opera la delincuencia organizada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Transporte Privado, los asaltos al transporte aumentaron 6% en 2022, en relación con los registrados del año anterior. Para entrar al porvenir ahí. Es un desmadre, quemaron 2 trailers. A plena luz del día, en la noche, con vehículos incendiados o solo con presencia, sicarios cruzan sus unidades en total impunidad para poner retenes. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, en los últimos 3 años se cometieron 12.271 robos al autotransporte en vías federales. Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. No podemos. Los bloqueos y retenes son desde hace varios años una práctica que realizan estos delincuentes para delimitar su territorio, impedir el paso de grupos rivales o para permitir la huida de criminales durante los operativos de las fuerzas de seguridad. Sobre el asfalto hay desapariciones, asesinatos, robos, secuestros y varios delitos más. En mayo de 2021, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, reportó que hombres armados en una camioneta lo detuvieron junto con otras personas cuando circulaba sobre una carretera de Reynosa, Tamaulipas. Después de identificarse, los dejaron ir. Esto es una camioneta con armas largas que fuimos detenidos. En mayo de 2022, durante la gira del presidente López Obrador por Badiraguato, Sinaloa, un grupo de reporteros que cubre la fuente presidencial fue detenido por hombres armados en un retén. El incidente no pasó a mayores. En 2021, en una brecha del municipio de Apulco, al sur de Zacatecas, cámaras de seguridad lograron captar cómo integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación instalan un retén y con total impunidad revisan a todos los conductores. El transporte de carga es de los que más sufre por los asaltos. Según la Guardia Nacional, las carreteras más peligrosas son carretera 150D en el tramo México-Puebla-Córdoba, la carretera 57 de Querétaro a San Luis Potosí, la 45D en el tramo que va de Querétaro a Irapuato, la 57D de la Ciudad de México a Querétaro y la autopista Querétaro-León. El robo al autotransporte de carga y ferrocarril dejó pérdidas a las empresas socias de la Caintra por 6.532 millones de pesos, 50.7% más respecto a 2021.
Imagínese usted más de 12,000 robos a autotransporte en los últimos 3 años. 3, 4 años. Es una cantidad brutal. Imagínese usted la cantidad de productos que se roban en esos tráiler que son robados, secuestrados, la cantidad de mercancías. Súmele usted a eso los autobuses, los automóviles particulares. Eso ocurre a todas horas del día. A la familia de un conocido actor, no importa su nombre, hace unos días, en pleno día, en la carretera a Acapulco, en la autopista del Sol, le pusieron estos clavos y los asaltaron. Y les robaron las cosas, lograron huir milagrosamente. Hay personas secuestradas. El otro día, aquí lo informábamos, en 2 ocasiones, con una diferencia de apenas 2 semanas, un centenar en una ocasión, después creo que eran 60, 70 personas fueron secuestradas en la misma carretera, en la 57, que es una de las más peligrosas del país, en el tramo San Luis Potosí, Saltillo, una y otra vez. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que no pueda haber medidas de prevención para evitarlo, para quitar los retenes? ¿Cuándo vio usted alguna noticia de que alguno de los que hacen este tipo de retenes esté detenido? Que hayan detenido a todos los que hacían el retén en cualquiera de estas carreteras o los que estaban robando. Simplemente se está actuando a toro pasado, como diríamos, y los criminales se siguen empoderando. Y eso es lo que se llama, lo que Estados Unidos llaman control de territorio, aunque aquí no guste esa expresión. Bueno, este tema que bien nos dices, Jorge, es un tema de justicia inútil, donde finalmente no se le hace justicia a quienes son asaltados, a quienes les quitan todas sus pertenencias, pero este es otro tema que también sin duda se va a sorprender. Un tribunal federal ha exonerado a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en septiembre del 2014. José Luis Abarca sigue en prisión, pero por otro delito, no por el delito de la desaparición de estos jóvenes de Ayotzinapa, en donde están todas las pruebas. También esta sentencia para exonerar aplica para Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, y 18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y secuestro agravado. El expediente menciona que algunos de los involucrados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República, pero no dice que son inocentes. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue exonerado de cualquier responsabilidad por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La resolución del tribunal es definitiva e inapelable. La sentencia absolutoria también aplica para el exsecretario de Seguridad Pública del municipio, Felipe Flores, y 18 personas más. El expediente menciona que algunos de los involucrados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República. El tribunal confirmó así la resolución del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, que absolvió a los exservidores públicos debido a que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para vincularlos con el secuestro y desaparición de los normalistas. La defensa de Abarca indicó que tras la sentencia absolutoria recurrirán a instancias internacionales por la violación a los derechos humanos. La semana pasada, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, fue absuelto por un juez federal debido a que la Fiscalía no pudo acreditar la existencia de la organización criminal a la que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se indicó que, entre otras razones, el órgano acusador intentó acreditar la existencia de la organización criminal con la copia certificada de diversas sentencias en distintos procesos penales federales. Sin embargo, en ellas se tuvo por sentada la existencia de diversas agrupaciones criminales, como el Cártel de los Beltrán Leiva y La Barredora, pero se consideró que en su contenido no hay datos que fundamentaran que Guerreros Unidos derive de estas. Además, señaló que los testimonios fueron recabados ilícitamente. En agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe donde aseguró que quienes ordenaron la desaparición de los normalistas fueron José Luis Abarca y líderes de Guerreros Unidos en coalición con otras autoridades. En esa ocasión se dijo que había 60 personas detenidas y que aún quedaban 36 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse. Hasta septiembre
septiembre de 2022, 120 de los 157 presuntos delincuentes que tuvieron algún grado de participación en la desaparición de los jóvenes habían sido liberados. Mira, esta es una decisión política, que no le digan que es una decisión judicial y que después no despotriquen contra los jueces, porque esta es una decisión política. Iban 120 de los 157 detenidos que fueron liberados, ahora hay otros 18 que son liberados, prácticamente no quedan detenidos por el caso Ayotzinapa. Y no quedan detenidos porque la Fiscalía Especial y la Fiscalía General de la República no quieren cumplir su labor y porque muchos de estos personajes, acogiéndose a la figura de testigos protegidos, quedaron en libertad, hicieron acuerdos. ¿Para qué? Para denunciar a otro tipo de funcionarios que no tienen pruebas de que hayan participado en lo de Ayotzinapa, pero de lo que sí hay pruebas es de que estos personajes participaron. Imagínese usted decir que Abarca no tiene participación, este señor José Luis Abarca no tiene participación en el crimen de la desaparición de los 43, cuando está demostrado de muchas formas que no solamente tiene participación, sino que él y su esposa, María de los Ángeles Pineda, son personajes centrales. Imagínese usted que digan que la Fiscalía no pudo acreditar la existencia de Guerreros Unidos. Es un cártel que opera de forma pública, opera abiertamente. Que consulten cualquiera de los libros de los que hacemos, que investigamos, o los reportajes que hacemos cotidianamente aquí en Todo Personal desde hace años, y ahí está acreditado que existe Guerreros Unidos. ¿Cómo puede ser que una fiscalía no pueda acreditar la existencia de un grupo de estas características? La verdad histórica podrá tener deficiencias, pero la acusación central está públicamente comprobada. Son narcotraficantes de Guerreros Unidos, sicarios de Guerreros Unidos que reciben la orden de secuestrar a los jóvenes porque consideran que son parte de los rojos de un cártel enemigo, los desaparecen y los matan. Los sicarios de Guerreros Unidos son confesos. Estos personajes, el Pato y los otros, el Sidronio Casarrubias, son asesinos confesos. Aquí le hemos mostrado en N cantidad de ocasiones las confesiones de estos personajes y se construyen, a partir de liberar a los sicarios, se construyen falsas acusaciones con acusaciones políticas. Yo no sé si Jesús Murillo Caram es bueno o malo, si fue buen procurador, mal procurador. Puede usted tener la opinión que quiera, pero no fue el que ordenó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados por los sicarios de Guerreros Unidos, desaparecidos y asesinados, y los propios sicarios lo han confesado, lo confesaron durante años, hasta que durante este sexenio se les ofreció ser testigos protegidos a cambio de su libertad y de involucrar a otras personas. Al ex procurador federal, a elementos militares, a otros personajes, hasta el policía, el jefe de policía de Ayotzinapa fue exonerado. Y hay otros que están en prisión simplemente por los dichos, Viviana, de los criminales. Bueno, Jorge, y es que hay que remontarnos a qué sucedió y, bueno, finalmente, como dice Jorge, Jesús Murillo Caram podrá ser culpable o no de muchas cosas, podrá haber sido un buen o mal procurador, pero la realidad es que el caso de Ayotzinapa lo atrajo en ese entonces la Procuraduría General de la República, que le encabezaba Murillo Caram, tiempo después, días después de lo sucedido con el tema de Ayotzinapa, con la desaparición de los jóvenes. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque realmente era un caso que dependía del gobierno del estado de Ángel Eladio Aguirre. Hay un tema muy importante. María de los Ángeles Pineda, la esposa del ahora exonerado, fue a ver a Ángel Eladio Aguirre, al gobernador, justo antes de haber escapado y antes de su partida. Por supuesto que sabía Ángel Eladio que estaban involucrados. ¿Qué sucedió? En ese momento estaba realizándose el Pacto por México y el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiso perseguir a Ángel Eladio Aguirre, quien sabía lo que estaba sucediendo, ni siquiera quisieron perseguir a la gente que estaba ahí en el PRD. Bueno, que ahora afines a Morena. Esto para poder lograr sus acuerdos. Una vergüenza lo que está sucediendo con el caso Ayotzinapa.
Y a quien sí no se le hace justicia, venganzas políticas, y más a quien sí no se le hace justicia es a estos jóvenes desaparecidos y a sus familias. Y precisamente a finales del 2022, Jorge Fernández platicó con el general José Rodríguez Pérez, a quien le han echado la culpa del caso Ayotzinapa junto con otros 2 militares y están acusados por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por supuesto, vea usted esta entrevista, forme usted su opinión. El general ha rechazado su participación en este caso. Así están las cosas. Y llama la atención que le digan que está en convivencia con Guerreros Unidos cuando golpeó a Guerreros Unidos. Y es ilógico. Nosotros siempre, en todos los lugares que he estado, afortunadamente me ha tocado en muchos lugares de la República Mexicana, donde he actuado con diferentes tipos de bandas, donde he hecho un trabajo que lo respalda. Tenía yo 4 años de haberme retirado, disfrutando a mi familia, disfrutando a mis nietos, disfrutando el calor del hogar, y ahora, bueno, mira, estamos en esta situación. Usted se entregó, no se entregó, se presentó ante el mando de la Secretaría y se puso a disposición de las autoridades. Claro, cuando supimos que había unas órdenes de aprehensión o que se nos señalaba, de inmediato nos presentamos para demostrar nuestra inocencia. Estamos aquí para eso. Hay otra acusación que tiene menos fundamentos y que es más grave, que hizo el subsecretario en una declaración, diciendo que usted tuvo en sus manos 4 o 6 elementos y que usted ordenó matarlos. Sí, es una vileza lo que hicieron, una cobardía, haber manifestadose al margen de la ley de esta persona, y realmente estoy aquí, como te lo comentaba, por delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con esa declaración que hizo esta persona. Estoy aquí y sustentado por una persona, un testigo protegido que tienen ellos. Que además es un sicario que ustedes detuvieron. Así es, en efecto, y que ellos lo reconocen, ¿no? Lo reconocen, que yo ahora que estoy en esta situación me entero de la actuación de él, porque pues yo nunca había enterado de las declaraciones de estas personas, y me entero todo lo que hizo. O sea, les dice qué es lo que hizo y cómo lo hizo y quién más participó. O sea, él les está diciendo, y él me está acusando a mí con nada. A ver, para poner las cosas muy claras, a un general de 44 años de servicio con una foja de servicios impecables termina bajo proceso por la acusación de un jefe de sicarios que reconoce haber participado en la desaparición de 43 estudiantes, además de muchos otros hechos delictivos, que está comprobado plenamente que sí participó en esos hechos. Estamos aquí por la acusación, señalamiento de esta persona. Y mira a dónde hemos llegado. Mira, yo lo que espero, en primer lugar, de la sociedad, que no nos juzguen como lo hizo esta persona, que se enteren, que esperen al resultado jurídico que debe de existir, que nos avala la razón. Somos inocentes, discúlpame. No. Pero vamos a salir. La institución nos está apoyando. Y bueno, insistimos en el tema. Este hombre está detenido después de 44 años de servicio, como otros militares, como el ex procurador, como usted quiera, por acusaciones de sicarios que confiesan haber participado en el crimen, pero que se les da la oportunidad de quedar en libertad para hacer acusaciones contra otro tipo de personajes. Usted pregúntese si puede ser que Sidronio Casarrubias, que este personaje José Luis Abarca, que esos 120 detenidos por el caso Ayotzinapa queden todos libres. ¿Por qué? A cambio de involucrar a personajes del mundo político, del mundo militar, con los que alguien quiere ajustar cuentas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Bueno, y si pensábamos que nada nuevo podría sorprendernos, hoy en el proceso de cierre de campaña en Coahuila, el Partido del Trabajo abandonó a su candidato a Ricardo Mejía, que denunció en su momento que la encuesta que le dio la candidatura de Morena, Armando Guadiana, no le estaba favoreciendo y que había estado manipulada. Bueno, ahora se deja Morena, precisamente por esa encuesta, se va al PT y bueno, en el PT hizo toda la campaña desde mayo y ahora el PT, ¿qué cree? Lo ha dejado, le ha dicho que se baje de la candidatura. Entonces ahora Ricardo Mejía no tiene ya la cobertura del PT. También, por supuesto, se enfrentó con el presidente López Obrador, quien dijo que se había ido sin ni siquiera despedirse del gobierno federal cuando dejó la subsecretaría de Seguridad Pública y el presidente le pidió a Mejía que no utilizara su imagen. Bueno, Mejía perdió todo y ahora ha perdido la candidatura después de la campaña. Los cierres de campaña para la gubernatura en Coahuila llegan con grandes divisiones. Este martes, Morena sumó un aliado más para ir juntos en la entidad. Se trata del Partido del Trabajo, quien decidió declinar por el candidato guinda Armando Guadiana. En un intento anticipado sobre la resolución del PT, su candidato Ricardo Mejía emitió un mensaje en redes sociales. Aclaró que no declinará por el candidato de Morena y señaló que estará en la boleta electoral. Detalló que este cambio se encuentra fuera del periodo establecido para el registro de candidatos con las coaliciones y partidos políticos. Pase lo que pase, el Tigre sigue firme. Yo voy a estar en la boleta electoral. Tú vas a votar en la boleta por el Tigre, por Ricardo Mejía, el Tigre, que estará en el casillero del PT, del Partido del Trabajo. El voto por el Tigre es un voto válido. Y si hay votos mayoritarios. Una hora después, en conferencia de prensa, el Partido del Trabajo llamó a los coahuilenses a votar por Morena y su candidato Armando Guadiana. Que nada ni nadie nos divida, ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad fútil, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación. En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación. Este movimiento se suma al realizado el pasado 28 de mayo, cuando el Partido Verde anunció que apoyaría a Guadiana y con ello dejaba de brindar su apoyo a su candidato Lenín Pérez. Armando Guadiana es el único que puede lograr el triunfo. Y también hacemos un llamado a la gente. Queremos hacer una mayoría en el Congreso con los diputados del Partido Verde y los de Morena para trabajar por la Cuarta Transformación. Pero el candidato del Verde nunca fue informado de esa decisión. Hoy la dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos de la militancia del Verde y del Partido Unidad Democrática de Coahuila. Aquí nadie se va a rajar. De acuerdo con la encuesta de encuestas de Pulse MX, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, tiene 47%, mientras que Armando Guadiana de Morena, el 28%, Ricardo Mejía, el 17% y Lenín Pérez, 6%. El próximo jueves 1 de junio inicia la veda electoral. De estos partidos políticos han decidido declinar a favor, o dicen las dirigencias, a favor del candidato de Morena. ¿Por qué? Porque ya están hasta las boletas impresas, incluso muchas de estas ya están hasta distribuidas. Es ilegal, sí, seguirán apareciendo en la boleta Lenín y Ricardo Mejía. Y hoy, vamos a otro tema, fue la comparecencia del Gabinete de Seguridad en el Senado. Fue un evento cerrado y por su forma y fondo y participantes inédito en México.
Así llegaron los integrantes del Gabinete de Seguridad al Senado de la República. En un hecho inédito, comparecieron por 4 horas a puerta cerrada los secretarios de Gobernación Adán Augusto López, de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, de la Marina Rafael Ojeda y de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Fue ante la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad. Los secretarios entregaron el primer informe semestral y expusieron a los legisladores distintos indicadores sobre las acciones del Ejército en materia de seguridad pública. Ricardo Monreal dijo que se cumplió adecuadamente con la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En el análisis que estamos obligados en esta comisión a realizar sobre sus actividades, será posible trazar, delinear y colaborar en la ruta hacia la paz. Ese es el objetivo de esta comisión bicameral. Aseguró que fue un encuentro respetuoso entre el Gabinete de Seguridad Nacional y la Comisión Bicameral. Quedó establecido que se trabaja para mejorar el combate a la inseguridad y se reconoció que falta por hacer en la pacificación del país. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que falta por hacer en materia de inseguridad, aunque también se pronunció por continuar con una limpia en el Poder Judicial para que los ciudadanos tengan confianza en la justicia. Legisladores de diversos partidos calificaron como positivo el encuentro. Sí hubo un intercambio franco. Sí hubo un intercambio franco de todos. Mientras que el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, advirtió que el gabinete solo acudió a intentar legitimar la participación de las Fuerzas Armadas. Este encuentro ocurre en medio de los 91 homicidios dolosos reportados este lunes y los más de 200 casos registrados el fin de semana. Bueno, ahí está esta reunión bicameral con los integrantes del Gabinete de Seguridad. Son importantes estas reuniones, se tendrían que haber hecho antes, ojalá se hicieran, pero hay que evitar politizarlas. Estos son temas donde se tendría que discutir o se tiene que discutir en profundidad realmente la estrategia de seguridad, lo que sucede, la participación militar, la transformación que se tiene que realizar de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte en la Guardia Nacional. Hay muchos temas que tendrían que tener su parte cerrada, como la tuvo esta reunión, pero también tendrían que tener algunos aspectos públicos. Lo que sucede que en nuestro Congreso y con nuestras autoridades, ni unos ni otros suelen saber discutir públicamente del tema de seguridad, y entonces algo que debería ser eminentemente técnico se termina partidizando, no politizando, partidizando, y la discusión literalmente se echa a perder. Bien. Sin duda, nosotros ya nos vamos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, puede seguir los reportajes especiales de Todo Personal en las plataformas de YouTube de ADN 40 y bueno, ahí va a encontrar muchas sorpresas. Ya nos vamos a estar muy al pendientes porque, como usted vio, aquí la noticia cambia a cada minuto y bueno, es como suspenso. Descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en Todo Personal a las 11 de la noche y por supuesto el domingo aquí en ADN 40 estaremos siguiendo muy de cerca toda esta jornada electoral y le tendremos todos los detalles y toda la información de lo que se acontezca en cada minuto de ese día. ¿No, Jorge? Sí, por supuesto, ahí estaremos. Buenas noches, Viviana, buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal.